Buenas people, todos, todas, damas, caballeros, compadres, comadres, esperamos que estén muy bien. Esto es Enredados Podcast y en el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, vamos a seguir hablando sobre cuentos de terror, sobre cuentos de horror, slash intriga, slash extrañeza y como lo veníamos hablando en el capítulo anterior, la idea es concentrarnos en cómo se construye este horror a partir de la literatura en diferentes voces, en diferentes épocas además. Y bueno, como no podía faltar, estamos con Juana. Juana, bienvenida. Hola, hola a todos los que nos escuchan. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir en esta nueva temporada de Enredados Podcast que me tiene súper emocionada porque estamos hablando de lo que nos gusta, de lo top que son los cuentos y además empezamos re bien que son con estos cuentos de intriga que creo que son como el starter pack para cualquier persona que quiera leer cuentos. Entonces, a darle, Miguel, tú dirás. Dale de una. Entonces, si quieres, cuéntanos, bueno, voy a como recordar a las personas que nos oyen que la idea es que lleguen con los cuentos leídos para no tener que darles spoilers. Aquí también se van a hacer recomendaciones de películas si llegan a salir. Es así ni modo de que las vean porque van saliendo como de la nada, pero también recomendado para que las vean después. Y bueno, el primer cuento va a ser de Gabriel García Márquez, Solo vine a hablar por teléfono. No sé, Juana, si nos quieres dar un poquito de contexto. Contexto, claro que sí. Bueno, como decía Miguel, ojalá se lean todos los cuentos. Trataremos de anunciarlos con anticipación, eh, porque se van a comer todos los spoilers. Y el primer cuento es Solo vine a hablar por teléfono. Solo vine a llamar por teléfono de 12 cuentos peregrinos, libro top de Gabriel García Márquez, de mis libros favoritos de cuentos, aunque bueno, todos los libros de Gabo de cuentos son buenos, así que es cuestionable, pero eso es para otro capítulo. El fin. 12 cuentos peregrinos y este cuento en especial transcurre en un contexto de la vida de Gabo en donde él estaba exiliado de Colombia y estaba en Europa. Entonces, todos los cuentos de 12 cuentos peregrinos hablan de latinoamericanos, de la latinoamericanidad inmigrante en Europa, años 60, 70, 80, por ahí. Entonces, solo vine a llamar por teléfono para darles contexto, pues para que entiendan por qué lo pusimos en esta clasificación de libros de cuentos de terror o cuentos inquietantes más bien. Es un cuento que trata de una mujer llamada María. Esta mujer se encontraba en Zaragoza y tiene que ir a Barcelona a verse con su pareja, pero en el camino el carro que tiene alquilado se le daña. Entonces esto hace que tenga que hacer autostop y termine subiéndose a un bus lleno de mujeres que están cubiertas con mantas y ella solo dice, necesito que me lleven a un lugar donde haya un teléfono porque necesito llamar por teléfono. Entonces la llevan y a partir de aquí el cuento se sale un poco de control porque nos damos cuenta que esta mujer llega a un sanatorio slash convento de mujeres. Y ella dice, solo vengo a llamar por teléfono. Y la gente le empieza a decir, ajá, sí, como tú digas, estás loca, estás loca. Entonces, ni siquiera es que se lo digan, sino que la tratan como una más, una loca más que está diciendo cositas de locos, entonces hay que seguirle la corriente. Por el otro lado, también vemos como un poco un paralelismo sobre la vida de pareja que ella tenía y sobre el hecho de que tenía antecedentes de abandono, es decir, su novio Saturno, que es un mago, ella ya lo había abandonado a él. Entonces, cuando ella desaparece, pues sí, al principio él se preocupa y luego dice, no, este es otro de sus abandonos, otra vez se fue, quién sabe con quién. Tenemos una escena de celopatía porque este hombre imagina cosas que no son o pues no sabemos, ¿no? Siento que ese es el truco de este cuento, que también está como
truqueado. En realidad es muy difícil saber qué es verdad, qué es mentira, si María estaba loca, si los antecedentes que nos da el esposo, bueno, el novio, son suficientes para pensar que ella pudo haber escapado y tiene un problema de locura. Bueno, de eso va la charla de este cuento. Entonces, para mí, de una vez me mando yo, ¿cómo se construye el terror? Bueno, primero pienso que este cuento nos habla de un miedo muy moderno y creo que es el miedo de la salud mental y pienso que es moderno porque hasta ahorita se está hablando de salud mental, de la conciencia que se debe tener, pero es un terror de pensar, no como en el capítulo pasado donde pensábamos alguien más me puede hacer daño, sino de pensar yo mismo puedo enloquecer y ser el que me hago daño a mí mismo, pero en un estado de inconsciencia, vuelvo otra vez la inconsciencia. Entonces, siento que eso es lo interesante y creo que va a ser como la línea de los cuentos de este capítulo. Entonces, creo que se construye por ahí. Cuando lo leí estaba pensando como en esa película de, creo que es de Martin Scorsese, que es La Isla Siniestra, con Leonardo DiCaprio, porque nos da como el mismo mood, el cuento, siento que es como el mismo paisaje, la misma tensión, ¿sí? Spoiler para poder hacer la comparativa. Leonardo DiCaprio está en un sanatorio, sí, en un hospital mental, por allá en una isla siniestra, y está averiguando como un caso y al final nos damos cuenta que el loquito es él. Entonces, lo cuento así muy por encima para que se vean esa película porque es muy buena. Pues ya me tiré lo más importante de la película, pero igual creo que todo el camino de esa película es brutal. Entonces, creo que nos habla de lo mismo, como de ese hecho de no saber si ella en realidad estaba loca antes de llegar, se enloqueció en el proceso, nunca está loca, o sea, se acaba el cuento y ella nunca está loca y la creen loca. Bueno, eso es para discutirlo. No sé tú qué piensas, Miguel. Sí, de hecho, yo cuando terminé de leer ese cuento, la sensación que me dio fue que no todo está contado. En realidad hay como una incertidumbre ahí que deja que el lector quede como perdido, como si a lo largo de toda la historia estuviera viendo a través de un vidrio empañado, ¿no? Como estuviera en medio de una neblina. Y de hecho, es curioso porque yo leí otro tipo de horror al que de pronto leíste tú y era el terror del control. Es decir, el sistema es un horror, ¿no? Ser controlado por el sistema, por un gran sistema y ser uno como la base de esa jerarquía, ese es el verdadero horror. Y lo leí fue gracias a dos partes, creo que de alguna forma hablan de eso, pero no de forma directa. Es decir, es curioso porque quien está narrando la historia es un conocido de Saturno, un conocido de la pareja de nuestra protagonista. Y él dice que el sanatorio fue destruido cuando se acabó la dictadura de Franco, el franquismo. Entonces yo creo que Gabo quería hablar de eso, pero lo que hizo fue poner el ojo en una situación un poco más concreta, que fue el sanatorio. De igual, pasa creo que lo mismo, de hecho, en el sanatorio, las personas que están como en la cúspide de este control simplemente no quieren creerle a nuestra protagonista y por el contrario la controlan. Creo que así funciona también la dictadura, de hecho. Y lo que mencionó, creo que Gavito lo que quería hacer con esto era narrar, pero poniendo la situación un poco más concreta y dejando como este hecho histórico en un paisaje de horror, claramente, porque no habla en ningún momento de todo lo que puede pasar en en esa franja de tiempo, sino que solo cuenta la historia del sanatorio, pero eso atrás está sucediendo igualmente, pero nunca lo habla. Y creo que es algo importantísimo que sucedió para entonces y que obviamente debía de crear consecuencias en nuestra protagonista y en lo que le sucedía a todos ahí, pero nunca sucede así, ¿no? Como que queda muy alejado. Y creo que esa es la película de por medio que hay entre la dictadura y el control que tienen sobre la protagonista en el sanatorio. Sí, mira que sobre eso, cuando yo terminé de leer este cuento, se me vino a la mente y ahí es donde digo, esos 5 años de carrera fueron re bien invertidos porque pensé en Foucault. Y es que Foucault en Vigilar y Castigar nos habla
de la figura del enfermo mental, ¿no? Entonces, contexto para los que no han leído Foucault, esto es Foucault para Dummies. em, Él nos habla de los sujetos que deben estar marginados por la sociedad, ¿sí? Una sociedad heterosis normativa patriarcal, en donde hay sujetos que no merecen estar en la sociedad. María está cumpliendo dos, como, digámoslo así, como se le dan dos chulitos a la lista de María. ¿Qué cuáles son? Que supuestamente está enferma mental, no, incluso tres, ahora que lo pienso, está enferma mental, es mujer y es inmigrante, porque se advierte que ella era, creo que mexicana, si no estoy mal. Entonces, es un sujeto que no debe estar por ahí rondando, sino que debe ser un sujeto vigilado. Pensaba también en ese corte de la histeria, pensaba en la obsesión, ¿no? En obsesionarse con algo, porque ella estaba obsesionada con llamar a alguien por teléfono, ¿no? Yo terminé de leer este cuento y lo primero que hice fue, bueno, estoy pensando estas cosas, veamos si alguien más piensa lo mismo, porque con Miguel tenemos la regla de no hablar del cuento, o se nos acaba el material para el podcast, pero eh, leyendo un análisis me encantó porque pensaba igual que yo y era el hecho de por qué ella llamaba al estúpido del novio, a Saturno, si tenemos en cuenta el antecedente que ella ya tenía. Bueno, pues primero que es juzgarla por un antecedente, por qué es lo que hace Saturno decir, ella ya me ha abandonado varias veces, había tenido otros matrimonios, era una mujer como muy de espíritu libre. Entonces, como que tenía ese antecedente, pero yo decía, ¿por qué no llamar a otras personas? ¿Por qué no llamar a la familia que estaba visitando en Zaragoza, por ejemplo? ¿No? Entonces, sí creo que este cuento nos habla de la relación de poder, por eso no había pensado lo del franquismo, o sea, sí lo tuve en cuenta em, mientras veía eso, yo, pero como que lo dejé pasar, pero sí pensaba en las relaciones de poder, porque finalmente cuando Saturno llega al sanatorio, él sabe, espero, que María no está loca. O tal vez piensa que sí, porque tal vez piensa que una mujer loca es una mujer de espíritu libre. Más si lo ubicamos en la época que les digo que este cuento está escrito como para el 72 o 66, bueno, entre esos años. Entonces, claro, María es una mujer loca porque es un espíritu libre que se ha divorciado, que llega de la nada al apartamento, que ha decidido seguirlo por el mundo con sus actos de magia. Entonces, creo que en el fondo él tenía como ese convencimiento. También hablamos de la mujer histérica, del hecho de que cuando ella se pone brava porque no le están entendiendo, es que siento que eso es lo que más me frustra de este cuento, que ella es como, marica, no estoy loca, solo vengo a llamar por teléfono. Y la gente es como, sí, sí, como tú quieras. Entonces, me parece súper fuerte porque es también como el hecho de no te estamos escuchando porque eres mujer, eres inmigrante, estás loca, todo lo que no se debe escuchar. Me parece brutal en ese sentido este cuento. Sí, de hecho yo creo que es una forma muy directa de la dependencia. En realidad ella dependía mucho de Saturno. Y curiosamente, a mi parecer, al menos en mi lectura, cuando él va al sanatorio y no se la lleva, es decir, no salen juntos del sanatorio y por el contrario le dice, no, te tienes que quedar otros días porque eso fue lo que me dijeron, ¿no? Ahí ya ella por completo dice, no, hasta la única persona en la que podía confiar inicialmente también dice que estoy loca, ¿no? Por la persona a la que estaba tratando de llamar por teléfono dice que estoy loca. Entonces, creo que desde ahí, al menos en mi lectura, fue el punto en donde ella de alguna forma sí perdió algo, ¿no? Como que cambió, o al menos decidió ser loca. No sé, es que puede ser tantas cosas por lo mismo de que no se dice del todas las cosas, Gabo no lo dice, pero a mi parecer ella de alguna forma sí lo decidió. Se dejó llevar, claro, pero lo decidió. Y es muy curioso porque ese personaje al final queda en la deriva, o sea, no se sabe nada de ella, no se sabe, de Saturno se sabe que después como que dejó a alguien encargada para que la visitara y le llevara cosas, y él se abrió el parche y se fue del país,
y el narrador sabe todas estas cosas, ni idea cómo, es decir, como que quedan muchas preguntas al final del cuento, que obviamente creo que gana por eso, pero es como una especie, sí, es como una neblina ahí que no deja ver bien las cosas al final, ni la verdad de las cosas, ni la verdad de ella, ni ninguna verdad, ¿no? Es como una forma de ocultar todo, ¿no? Como una capa de mentira tras mentira tras mentira, que creo que es por eso, al menos mi lectura fue así, muy tipo, nos están controlando incluso en el discurso de cómo está contada la historia, no sé. Exacto, es que eso te iba a decir porque es muy frustrante, porque es que Gabo la hace re bien, o sea, siento que este es un cuento enigmático con el tema que uno quiera coger, porque empieza narrando primero desde un clima súper lluvioso y borroso, entonces por eso es que maneja esa sensación de borrón en todo el cuento, en donde estamos como, dime más cosas, porque a pesar de que tú me estés contando que ella dejó al marido, que se perdió, que volvió, que apareció, no me está funcionando esto, entonces la hace re bien empezando por ahí. Es un cuento demasiado enigmático porque aparte nos ubica de primerazo en los pies de María, o sea, podría haberlo empezado diferente. No sé, yo pensaba qué hubiese pasado si este cuento no lo hubiese hecho en un omnisciente total, sino, por ejemplo, narrado desde Saturno nomás. Mi esposa se fue, ¿qué pasó? Bueno, se perdió. Me llamó que es que está en un sanatorio. Excusa chimba, porque eso es lo que él piensa. Entonces, siento que la hace re bien, Gabo, en ese sentido. Tengo mis cuestionamientos sobre lo que tú dices. Al final no sabemos de dónde sacó el narrador toda esta historia. No sabemos qué tanto es inventado por el narrador, porque como tú dices, en una parte Gabo entra como narrador muy borgiano y dice, a mí me lo contaron, y yo estaba con ellos una vez que estaban fumando, y un man le pasó fuego a María y Saturno se obsesionó con que este man era con el que le estaba poniendo los cachos. Entonces mira que habla también como de la obsesión desde muchos personajes, porque habla de María obsesionada por el teléfono, de este man celópata, obsesionado con la idea de que María finalmente sí lo engañó y con quién lo engañó y ya sabe todo y vemos que lo llama todos los pinches días a decirle, venga, hay una María por ahí o qué. Vemos la obsesión de Herculina, no sé, me pareció súper impactante porque Gabo nos está narrando una escena de abuso entre una mujer más grande y María, entonces todo es relación de poder, sinceramente. Y pensando en la decisión de Saturno de haber dejado a María ahí, pienso que es como, esto es muy de Marvel Moreno, que es otra mujer que deben sí o sí leer y que es una mujer que tenemos como invitada para el otro capítulo y por invitada digo que vamos a leer algo de ella. Pero es muy Marvel Moreno en el sentido de que este es el típico esposo que le pone el tate quieto a su esposa, o sea, la droga con pastillas, como pasa en diciembre llegaban las brisas, o en este caso la dejan cerrada en un manicomio, porque es como, mira, esta es la lección, este es tu castigo por abandonarme dos veces, por abandonar a todo el mundo, este es tu castigo y por eso te voy a dejar acá, porque estoy demostrándote que mando sobre ti. Y eso me parece terrorífico y siento que es un terror intrínseco en las mujeres porque como que siempre estamos supeditadas a ese tipo de tratos, aunque pues aquí está llevado al extremo, obviamente. Sí, de hecho, me hiciste pensar que de la historia, es decir, el tiempo y la historia tiene muchos vacíos, hay muchos huecos ahí. Nunca se sabe qué tanto tiempo pasó, pero sabe que han pasado meses, que han pasado años, pero nunca se nos dice, ¿no? Como que uno simplemente lo imagina. Me parece curioso y ya como concluyendo un poco el cuento, creo que es algo que ya se ha mencionado y que coincidimos en eso, y es que el horror se construye a partir de lo no dicho, ¿no? Como que no todo está dicho y quizás eso deja una serie de preguntas que lo lleva a uno a caminos distintos
de pensar cuál fue el desenlace, ¿no? Cómo fue que se dieron las cosas y que creo que por eso el cuento gana muchísimos puntos, que es en no contar todo, que es algo fundamental a la hora de escribir también. Total, total. Entonces sí, me parece como un cuento que lo que les digo es enigmático. Mm, hay gente que cuestiona 12 cuentos peregrinos porque además Gabo los dejó por ahí leudar mucho tiempo antes de publicar este libro. Entonces, cuando lo publicó, la gente ya estaba acostumbrada a otro tipo de escritura. Además, veníamos de el anuncio reciente del Nobel de Gabo, entonces todo el mundo tenía 100 años de soledad en la cabeza y cuando se enfrentan a estos cuentos dicen, ¿quién es este man? No, no entiendo. Sigue siendo brutal, solo él sabe cómo manejar ese omnisciente de esa manera que podamos cuestionarlo, porque yo digo, es cuestionable que tú me digas que me estás narrando esto, pero como que cumple su efecto en el cuento. Entonces, Gabo, como siempre, top de tops. Y ahora Miguel nos va a hablar de otro autor súper enigmático, Ray Bradbury, con La Sirena. Pero es La Sirena o La Sirena en la Niebla, porque yo busqué La Sirena y me salió La Sirena en la Niebla de Ray Bradbury. Entonces, no sé. Pues ese cuento, es que ese cuento, mira que yo lo leí cuando estaba en el colegio, en un libro, en una antología de cuentos de terror que nos hicieron leer en 11 décimo, y ahí aparece como la sirena, no aparece la sirena en la niebla, pero tendría sentido que sería una así, o sea, yo digo que incluso hasta suena mejor, pero la sirena suena más enigmático y después yo creo que con el final se da uno cuenta de que, ese título, claro. Bueno, aquí como ya saltando el paréntesis, el cuento va de el narrador. Un narrador es un sujeto que trabaja en un faro, pero es un faro ubicado en la costa, ¿no? Pero es una costa como muy idílica, no es la costa de arena, sol y playa, sino es una costa demasiado borrascosa. Hay piedras, hay marea, hay niebla además, ¿no? Y lo que hace este narrador junto con su compañero que se llama McDonald es dar luz a los barcos para avisar de que están próximos a llegar a puerto, ¿no? Que están cerca a tierra prácticamente. Y junto con él, lo que hacen además de mostrar luz es tocar una sirena para que sepan por oído que están cerca a la costa. Pero bueno, la historia se desarrolla. Ah, bueno, esa es otra cosa importante, que ellos están alejados de todo. O sea, están muy, muy, muy solos. Prácticamente ese paisaje es súper, o sea, es muy, muy solitario. Es muy solitario. Y McDonald le cuenta al narrador que hace poco, bueno, que le tiene que mostrar algo, pero el narrador está completamente como perdido, como que está a la expectativa de lo que pueda suceder. Pasa el tiempo esa noche y ya como a cierta hora, McDonald lo que hace es tocar la sirena y él le dice, pon cuidado a lo que va a suceder. Y el narrador está observando la costa y de un momento a otro sale una criatura, pero una criatura enorme, una criatura prehistórica. O sea, yo la veía como la narraba Bradbury, yo la veía como una criatura prehistórica antigua, un dinosaurio, pues, pero marino. Me hacía recordar mucho Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, esas criaturas también, tal cual. Yo la veía así, pero esta es una criatura solitaria, o sea, está ahí en el mar y empieza a chillar y chilla igual que la sirena. Claro, lo que concluye McDonald en ese momento es que una criatura que viaja por todo una cierta cantidad de tiempo en el mar solo para estar otra vez en el faro junto a, a un objeto que cree que es su compañero, que es su raza, ¿no? Que es la conclusión de la historia de alguna forma y es que esa criatura está sola, está absolutamente sola, ¿no? Y busca compañía, busca a alguien de su especie y por eso hace este viaje por miles no sé, de agua, de agua, qué hijo de puta. Y lo curioso es que después ellos apagan la sirena, ¿no? Y la criatura
como que se enfada, como que sí, como que no quiere dejar a ese compañero de especie y empieza a aferrarse al faro y destruye el faro. Ellos alcanzan como a bajar al sótano y se salvan, pero es curioso porque cuando llegan las personas después del incidente, preguntan qué sucedió y los dos totalmente callados, jamás hablan de que en realidad una criatura destruyó el faro, ¿no? Sino que fue un accidente y después cada uno como que va por su vida y nunca se vuelven a enterar de la criatura. Pero a mí me parece que este cuento es bastante, uy, no sé, a mí me causó como mucha tristeza, porque es una conciencia absoluta de la tristeza y de la soledad. Obviamente no lo habla desde los seres humanos, lo habla a través de una criatura, pero uno simpatiza con ella porque es una criatura que está por toda la eternidad, pero está por toda la eternidad solitaria, ¿no? Es como bastante demoledor eso, me parece a mí. Y eso yo creo que es bastante interesante porque lo mezcla mucho con la ciencia ficción, un tal Bradbury, y es curioso porque la comete muy bien, habla de la humanidad a través de una criatura que no existe. Yo creo que por eso gana mucho. No sé qué impresiones tuviste tú. Sí, cuando yo lo estaba leyendo, o sea, yo estuve al borde de las lágrimas cuando decía como, cuando hacía todo este análisis de por qué la bestia estaba viajando durante miles de millones de años para encontrarse con este ser. Y me pasa lo que me pasa con las películas de animalitos y por eso no las veo, que llego, o sea, que pesar, porque al menos nosotros los humanos, algunos verbalizamos las cosas que sentimos, o sea, al menos yo puedo expresar, me siento sola, ¿sí? Alguien acobíjeme, protéjame porque me siento sola, mientras que esta criatura, no sé, era muy desgarrador y en un momento más que miedo porque obviamente está como la impresión de ver este animal prehistórico, como tú dices. Yo me lo imaginaba así como el monstruo del lago Ness, algo así, y metros y metros y metros de cuello. Entonces, está como esa impresión inicial, pero cuando se mandan este análisis filosófico existencialista sobre la soledad y que ha estado solo durante millones de años y que como ahora escucha, yo no sé, yo pensaba, de pronto este ser pensará que es su mamá llamándolo, ay no, demasiado triste. Entonces, no sé, ay, Miguel nos pegó directo en el corazón con su elección de este cuento, porque me parece muy interesante hacer relación entre el terror y la tristeza. Creo que son dos cosas que a veces van más juntas de lo que imaginamos, y más el terror y la soledad. Y si hacemos ese trío perfecto del terror, la soledad y la tristeza, son dos cosas que están como siempre juntas a toda hora y me parece como muy brutal este cuento. Por eso mismo pensaba como, bueno, es que creo que ya mencionaste todo. Decía, ¿qué me puede producir miedo? Tal vez la talasofobia, el hecho de que este señor Magdon dice como, es que nosotros no conocemos ni la tercera parte del mar, que es algo que todos sabemos, o sea, ¿qué más hay allá? Sí, debajo. Entonces, como que decía, bueno, si quiero rescatar algo de terror, voy a rescatar esto, pero de resto yo me siento triste, me parece muy, no sé cómo decirlo, tal vez muy altruista la decisión de ellos de no sapear al monstruo, de no decir como es que fue un monstruo, sino decir no, nos pegaron re duro las olas y se cayó. Me parece como también un acto de amor hacia esta bestia y no sé. De este cuento recalco una frase, uff, súper potente que me pegó y que yo, ush, qué cuentazo. Es una frase que dice, en este abismo no se puede amar demasiado, que es cuando apagan la sirena. Qué dato curioso y paréntesis, yo pensaba que era una sirena real y yo, "Ujú, yo, ¿a quién va a hundir esta sirena?".
pero no. Entonces, como que cuando dicen esa frase de en este abismo no se puede amar demasiado, uf, la sensación de vacío, horrible, 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 no sé, iba como, ¿sabes qué pienso? Ese miedo como a la eternidad, o ese miedo a qué va a pasar después de la muerte, y si después de la muerte no hay nada y solo estoy yo sola, uf, escalofriante, entonces me parece un cuento que hay que tener cuidado cuando uno lo lee porque uno se empieza a preguntar muchas cosas y eso es lo que da miedo, cómo le maneja uno la psiquis filosófica este cuento. Sí, total. Es que yo creo que ese cuento es un abismo, es así tal cual. Y todo el paisaje se presta como un abismo también. Y es muy desolador. De hecho, yo creo que hay dos cosas ahí que se abordan mucho, que pues sí, ya lo mencionaste, la existencia es una, pero también lo es la comunicación, ¿no? Como que lo que mencionabas, los seres humanos nos podemos comunicar siempre y cuando haya uno de más, siempre y cuando esté el otro de alguna forma. Pero esta criatura no tiene, tiene un otro, pero es un otro artificial, ¿no? ¿Qué podría estar comunicando el otro también? No sé, es un cuento que deja, lo deja bajoneado a uno, total. Yo creo que lo deja pensando mucho también, pero es eso, es la existencia. Es que la existencia no es, cuando uno es muy consciente, es una carga difícil de llevar, creo yo. Y es pensar la vida a largo plazo, llegar a la vejez solo, creo que es lo más cercano a lo que nosotros podemos estar a esa criatura. Llegar a la vejez solo, uff, severo abismo, severo vacío, tan perro, pero puede suceder. Puede suceder. Y, y lo que me gusta de este cuento creo que es eso, no lo había pensado, de hecho, o sea, sí lo había como relacionado con el existencialismo, yo soy muy fan de pensar en eso, de leer muchas cosas sobre eso, pero en este cuento en especial no lo había visto tan así hasta que tú lo comentaste, de hecho. Y sí, está muy claro ahí, está muy claro en el sentido, es como Soy Legend, que está solo, parce. Uy, no, que se empieza a volver loco y tales. ¿Será que la criatura estaba loca? No sé, pero ahora que lo pienso, ahora que lo pienso, no sé si de pronto lo que ellos hicieron fue un acto de amor o simplemente fue un acto cualquiera, porque en realidad, sea que las demás personas se enteren o no, nadie puede ayudarla, es una criatura sola, ¿no? ¿Qué podrían hacer ellos contándole a Al las otras? menos, al menos pienso que no es un acto capitalista, porque pensándolo como el monstruo del lago Ness, todas las historias del monstruo del lago Ness es como el que lo descubra o vamos a este lugar para descubrirlo y que vean el monstruo del lago Ness, ¿no? Y ellos podrían haber dicho esto, vengan tal día, tal hora, tal fecha, para que vean al super monstruo gigante prehistórico y no deciden callar porque finalmente, o sea, ¿qué es más triste que la soledad? Pienso que la intranquilidad y vivir confundido toda la vida pensando que esa cosa que te llama es familia o lo que sea o uno igual que tú y darte cuenta que solo quieren ir a chuzarte o a verte o a tomarte fotos, pues como que por eso pienso que fue un acto altruista, porque se pudieron haber beneficiado de eso y tomaran la decisión de no hacerlo. Pero es que yo también pienso que muchos de esos horrores, de esas cosas que se creen bien y mal, son construidas a partir de una. En realidad, la criatura no puede pensar así, que obviamente creo que Bradbury no lo cuenta y tampoco lo aclara y no está bien y mal, o sea, simplemente es así, pero uno sí le da esas connotaciones a los hechos. Si ellos pudieron haberlo hecho mal ahí, claro, y por una parte yo digo como, bueno, bien que no lo hayan dicho, que no lo hayan divulgado, pero ¿por qué no lo hicieron? Eso es un motivo que no queda claro tampoco, porque fácilmente uno puede decir, no lo hicieron porque pues es que es una cosa que nadie más puede ver, que pocas personas pueden ver en realidad, y ellos son los dos únicos que pudieron hacerlo. Y creo que incluso por eso también gana el egoísmo, no sé. Pero, pero es un caso curioso, es un caso curioso, es un cuento bastante chévere, desolador completamente. Yo lo ubico mucho a la medianoche, yo no sé, yo leo ese cuento y
para mí cuando lo leo puede que lo esté leyendo a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, pero cuando lo estoy leyendo, no sé, como que alrededor cobra un ambiente, una vibra que son como la madrugada, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, que es como la hora sola y ya. Bueno, y eso como en el lado de Bradbury que construye el horror un poco mezclado a la ciencia ficción slash existencialismo. Entonces, Ujú. no sé si quieras saltar como al último cuento que, uff, este cuentazo, este es un Este se cuentazo, viene largo, este es larga larguito, discusión. sí. Y este además es muy real, ¿no? Es muy real, se me hace que es muy real, no es como Bradbury, que lo mezcla un poco con un ser mitológico, un ser probable, pero no. Este en completa definitivamente Es es real, real. Ajá. y eso es lo chévere, así que dale paso, dale paso. No, este cuento que se viene es larguita la discusión, es larguito todo lo que vamos a hablar sobre este cuento porque es un cuento raro, un cuento que yo digo, uff, pasaron 5 años para poderlo entender, 5 años de universidad. Lo leímos como al principio de la carrera, en una de las primeras clases, y en ese tiempo no lo entendí. Pero bueno, para que entiendan todo lo que les estoy diciendo, les voy a contar que vamos a hablar de ¿Dónde vas? ¿Dónde estuviste? De Joyce Carol Oates, una escritora estadounidense todavía vigente, está viva, está enseñando, creo que escritura creativa en una universidad de Estados Unidos. Una mujer súper prolífica, de ella ahorita pueden, si son medios cinéfilos, tendrán en cuenta que es la que escribió Blonde o Rubia, que es una película sobre Marilyn Monroe que ahorita se estrenó en Netflix, pero bueno, ese no es el caso de este episodio, vamos a hablar de dónde vas, dónde estuviste, y a grandes rasgos les daré una sinopsis para que entiendan la discusión. Este cuento va sobre una adolescente llamada Connie. Está como ambientado como en los 50, 60 de Estados Unidos. Entonces, esta es una adolescente de 14, 15 años más o menos, bastante vanidosa, se ve a toda hora en el espejo, se dice a sí misma que es súper bonita, es rebelde, a toda hora anda comparándose como con la hermana, porque la hermana es mayor que ella, pero es todo lo contrario a ella. em, es gorda, Connie dice que es como tonta porque le hace caso a la mamá, cumple con las cosas de la casa, etc. Entonces se hace como el contraste constante de Connie y su hermana porque ella es súper rebelde, se cree la más bonita, además tiene una relación medio rara con su mamá porque su mamá todavía le está diciendo como quién te crees para ser tan vanidosa y Connie le dice es que soy la más, o sea, soy la más top, entonces no me jodas y así es la relación de ellas. Pero lo importante es que, bueno, al principio del cuento nosotros vemos que ella va al centro comercial, pero en vez de ir al centro comercial, se escapa a un restaurante que queda cerca del centro comercial. Piensen que esto está ambientado en los 50, 60, entonces el típico restaurante de hamburguesas y fuente de soda de Estados Unidos. Y allí están todos los chicos grandes, dice ella, no los que van a su colegio, o por lo menos no los de su mismo curso ni los de su misma edad, pero sí unos chicos un poco mayores, y a ella le encanta coquetear con este tipo de chicos. Eh, Eso por un lado. Pero lo importante, el clímax de este cuento pasa una tarde que se queda sola en casa porque sus padres y su hermana van a una barbacoa típica de Estados Unidos. Ella se queda sola en casa y llega un muchacho a su puerta, a la puerta de su casa. Ella se da cuenta que este hombre ya lo había visto antes, el día que se escapó del centro comercial y fue al restaurante, ya lo había visto, y este hombre le empieza a hablar con una familiaridad interesante. Y el cuento se va volviendo sofocante y vamos perdiendo como la idea de por qué ella está haciendo o sintiendo cosas cuando al parecer este tipo la está acosando, pero es un acoso extraño porque es un acoso a la lejanía, es decir, él nunca la toca, pero ella se siente como
que está perdiendo su libre albedrío. Mejor dicho, este cuento, así como se los estoy contando con las patas, o sea, está muy mal contado. Lo que me gusta de este cuento es que, aunque yo se los diga así, si ustedes no lo leen, no van a poder entender lo que les estoy diciendo y la discusión. O sea, sí van a entender por el contexto, pero necesitan leerlo para comprender la magnitud de las palabras que usa esta escritora y de la genialidad en cómo narra este cuento. Entonces, antes de hablar de mis teorías, porque comprobé que sí aprendí un poco en mi carrera, dándome cuenta de cosas que no me había dado cuenta hace 5 años, voy a decirle a Miguel que nos cuente qué le pareció este cuento, tú qué piensas sobre este cuento, cómo está escrito y el terror y no sé, como el sofoco que hay en este cuento. Sí, yo creo que de hecho este cuento está como construido a partir del paso a paso, ¿no? Como de la revelación, porque estamos viendo siempre desde los ojos de Connie y curiosamente ella es quien se va dando cuenta de que la situación es demasiado extraña. Creo que empieza en realidad cuando ella se da cuenta de que el tipo no solo sabe dónde vive, sino que también conoce su nombre, conoce el nombre de cada uno de los parientes de su familia y además sabe que están en una barbacoa. Ella eso le parece súper extraño, pero aún así como que lo deja pasar, ¿no? Es que es muy curioso porque el tipo resulta ser muy manipulador, un manipulador, incluso podría decirse que atractivo, al menos yo lo percibí así, pero es peligroso, ¿no? En últimas es peligroso. Después de eso, ella también se da cuenta de que nunca lo había visto en el pueblo ni en el sitio en donde vive, con otra gente, jamás lo había visto. Pero la situación en realidad se pone turbia cuando ella se da cuenta de que el tipo no tiene la misma edad, a pesar de que se viste como los mismos adolescentes desde sí, sus compañeros, digamos. En realidad, él como que adecúa esos gestos, esa ropa, esa forma de hablar, esa forma de escuchar la música, ¿no? Pero en realidad él tiene una edad muchísimo más grande y ella le pregunta qué edad tienes y él se sobresalta, ¿no? Como que en realidad él varias veces también se sobresalta, esa fue una, cuando le preguntan la edad y la otra fue cuando ella dijo, listo, vámonos, pero ¿a dónde vamos a ir? Y él como que no estaba preparado para esa pregunta y él dijo como, no, pues por ahí, pero ella también se da cuenta de que él es peligroso y es curioso porque al final ya la situación es límite. El compañero con el que está este tipo, el amigo que está siempre escuchando música y sentado detrás en el auto, curiosamente en un momento le dice que le quitamos la línea telefónica, le cortamos la línea telefónica y él dice como, no, 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 cállate, ¿cierto? Y ahí ya la situación es paila. Ella intenta como llamar por teléfono, pero el tipo se apresura pero nunca entra a la casa, ¿no? Siempre está dividido por la mosquitera, que es como la puerta por donde entra el aire sin que entren los moscos, y le dice, quédate quieta, y ella hace caso. Nunca hay en un momento violencia física evidente, pero se sabe que hay una tensión de peligro extremadamente dura, dura y pesada. Al final, que es como la situación de la que queremos discutir, es que yo siento que ella ya sabe que va a morir, o sea, ella ya lo presiente, o sea, uno como lector sabe que desde el momento en que el tipo el día anterior le dijo vas a ser mía, ya está muerta, ¿no? Como que uno ya lo siente, pero estamos el narrador nos deja en la situación límite en que ella va a ceder y va a abrir la puerta y se va a ir con ellos. Y es curioso porque no sé por qué, no sé, creo que es como el lenguaje que usa Joyce y es la cuestión de que la va a apuñalar. No sé por qué a mí me entró esa impresión de que la va a apuñalar. No sé por qué. Va a morir a causa de un cuchillo, se me hace a mí. Pero sin duda siempre está esa situación límite de que va a suceder la violencia, pero nunca sucede porque todo el cuento tiene el ambiente violento. Esa es como mi impresión. No sé qué viste tú, Juana.
Bueno, pues a ver, les voy a contar la teoría que yo tuve la primera vez que lo leí. Yo decía, este man es el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en unas partes ella dice como cuando le miro los pies me doy cuenta que las botas son más pequeñas de lo que o sea, como que las botas le quedan grandes y los pies los tiene como torcidos. Entonces yo, marica, este es el diablo, porque además también se me hacía raro lo que tú decías de porque él sabe todo, porque él dice, sí, fueron allí a la casa de tu tía, no sé qué cita, fueron tu papá, tu mamá, o sea, les dice el nombre completo, les dice en qué casa está, les dice cómo estaban vestidos. Entonces, hace 5 años cuando lo leí, yo dije, es el diablo. Y esa fue mi conclusión. Esta vez, como lo leía con otros ojos, también con ojos de análisis para este episodio, primero, ¿sabes qué pensé? Yo dije, bueno, no sé, a eso he estado jugando últimamente que leo cuentos. Me ubico como en la temporalidad de los cuentos y digo, bueno, años 50 60 en Estados Unidos, incluso busqué, yo dije, este no será un asesino serial, porque Joyce Carol Oates es un poco reconocida por tomar cosas o personas o situaciones de la vida real y hacerles como un tipo de fanfic, o sea, adaptarlas para su escritura. Entonces yo dije, bueno, asesino serial, porque por eso cuando ellos se ven en el restaurante y él le dice, tú vas a ser mía, yo digo, marica, se obsesionó con esta vieja y la va a matar. No sé, eso fue lo primero que se me ocurrió. Luego me di cuenta que no es ninguna de esas cosas. Y me parece interesante que sientas que se va a morir por una puñalada, porque esa tensión de peligro que hay es peligro, pero también es una tensión sexual muy fuerte. ¿Por qué? Contexto. Bueno, estamos ubicados en la adolescencia de una niña, años 50 60. Y es que igual, imaginemos simplemente la adolescencia de una niña, años, sin años ni nada, es la adolescencia. Y tenemos en cuenta que su mamá es súper represiva, o sea, toda hora está como, ¿qué te pasa? ¿Quién te crees? Incluso ella dice, la mamá le hace como un comentario sobre una amiga que descubrieron mal parqueada, le dice como, oye, ¿y esta vieja? ¿Qué pasa? Y Connie le dice como, ella es otro cuento, o sea, a mí no me vayas a confundir, eso es harina de otro costal. Entonces, como que tenemos esa represión. Pero cuando yo acabé ese cuento y decía algo así, la frase final es, ella se va a entregar a esta tierra que ni siquiera ha podido ver. Yo decía, bueno, listo, se murió. Pero luego pensé, me hice hacia atrás, terminé el cuento y volví. Dije, se murió, porque es que ese cuento empieza con, se llamaba Connie y tenía 15 años, y luego ves que está hablándose como en presente. Entonces tú dices, marica, sí, eso reafirmaba mi teoría del asesino serial. Y yo, la mató, pero no. Aquí yo tengo una anotación cuando acabé el y dice, ¿y si era un sueño? Y pensé en el detalle de la música, que es un detalle que pasa muy desapercibido, pero es re importante. Cuando ella se queda, ¿por qué ella se queda sola en la casa? Ella le dice a la mamá, me voy a lavar el pelo, déjame en paz. Entonces ella se lava el pelo, dice que se acuesta en el patio de la casa para que se le seque el pelo y se duerme. Y se despierta y dice como me despierto atontada porque como que no reconozco mi casa y todo eso. Se va para la habitación, pone el radio y se acuesta en la cama a escuchar la música. Y ella está escuchando la música, ta, ta, ta. Y luego es que hay una parte esencial, no tengo aquí el cuento, pero hay una parte esencial donde ella dice, se entrega la música de Bob Dylan y escucha un carro llegar. Entonces, ¿sabes por qué llegué a esa conclusión? Porque cuando llega este man y están escuchando la música, ella dice, es la misma música que estaba sonando dentro de la casa. Y yo pienso, porque es experiencia propia, que cuando me duermo, digamos, me despierto y me vuelvo a dormir y están las noticias, por ejemplo, o está sonando algún programa de televisión,
sueño lo que escucho. Entonces, estoy escuchando como, no, a ella la robaron. Entonces, es como si le estuviera narrando a mi cabeza la película y sueño lo que escucho. Entonces yo dije, esto es un sueño. ¿Y sabes por qué otra detalle me di cuenta que era un sueño? Porque le dice el man, Arnold Friend, que así se llama, le dice como, porque, eh, ¿qué me cuentas de la vieja de abajo? Y ella, la señora no sé qué, ella está muerta. Y él, no, no está muerta, ¿qué me cuentas de ella? Y ella, no, está muerta. Y él, no, te cae mal. O sea, le empieza a tener como sin sentido la conversación. Y ahí es donde yo digo, esto era un sueño. Entonces, todas las cosas que a mí me pintaban hace 5 años, ese man es el diablo, porque sabía todo, sabía dónde estaban sus papás, sabía lo de la vecina, se le veían chuecos los pies, em, todo esto me hizo pensar, es un sueño. Listo, yo llegué a la conclusión yo sola de que será un sueño y dije, a ver si estoy mirando fuera del tiesto o si de verdad es que es un sueño. Entonces busqué un análisis y dice, sí, es un sueño, pero es un sueño slash fantasía sexual. Y yo, ¿qué? Claro, cuando me lo empiezan a explicar, dice, el detalle de que él fuera mayor que ella. Entonces es como esa tensión sexual de que tenemos, yo creo que todas las mujeres en la adolescencia, de que me vean mayor, que me entiendan como mujer y no como niña. Entonces habla de eso, de ser objeto de deseo, de pensarse como objeto de deseo, y por eso este man es mayor que ella. Entonces me parece brutal. Eh, nada, eso, esa es mi conclusión. Y creo que ese es el terror, porque finalmente es un sueño pesadilla, porque ella identifica que meterse con una persona mayor estaría mal, sería peligroso. Vemos esta manipulación que hay sobre él, o sea, es como también un poco de detalle de grooming, que grooming es una persona mayor que se encarga de educar a una persona menor para que se comporte como quiera. Entonces, por eso está el terror ahí, porque es un sueño húmedo que se va convirtiendo en pesadilla. Y eso es lo que me parece genial de este cuento. De hecho, eso de que cuando uno está escuchando un noticiero y sueña lo que dice la reportera o el reportero, marica total, a mí me ha pasado. Y mira que yo no lo había visto, es decir, me sabía que la música es un detalle súper importante porque siempre está en el restaurante, está cuando ella está sola, está en la emisora del tipo en el carro, siempre está la música presente, pero yo no había visto lo de que fuera un sueño, marica. Claro, o sea, ahí cobra mucho sentido todo. Y es que es chévere, de hecho, porque ella nunca lo menciona, ¿no? Ella nunca dice, es un sueño, sino que lo deduce. Uno se supone que uno debe deducirlo, tú lo hiciste, yo no. Y en ese caso es chévere porque tiene dos historias, o sea, puede funcionar como dos historias, la que tú lees y la que yo vi, que es como la más general, y en ese sentido el cuento cobra mucho, pero muchísimo peso. De hecho, a medida que tú contas, no sé por qué se me vino a la cabeza, El Sur de Borges, que es tal cual, es un tipo que está en un manicomio, esa es la historia uno, pero él sueña que está yendo a la pampa y allá, bueno, allá como que se enfrenta con un tipo y de alguna forma muere, pero son las dos historias también. Y es la teoría que, bueno, ahí como introduciendo la teoría de todo cuento, todo cuenta dos historias, funciona así. Y este cuento, marica, impresionado totalmente. Muy chimba, muy áspero. Pero mira que yo no recordaba eso de la teoría del diablo. Yo no recordaba esa teoría de los primeros semestres cuando leímos este cuento, yo no la recordaba. Pero, marica, este cuento tiene muchas cosas. Es bastante rico por eso. Y es súper norteamericano, eso sí se nota en todo momento. Y de hecho, lo de los asesinos en serie también se me ocurrió. Y recordaba como a Ted Bundy, que era como así el tipo súper galán que manipulaba. Uy, marica, no sé por qué, pero si yo leía este personaje, cuando hablaba, yo decía, no, marica, es tal cual Ted Bundy. O sea, no entraba en otra categoría sino en esa. Sí, es que, ¿sabes qué? Ahorita que mencionaste el sur de Borges, se me ocurrió que esta es la muestra efectiva de la narración por parte de mujeres
de algo como lo que intentó hacer Cortázar con La noche boca arriba, que igual no pierde su efecto porque al final lo que uno piensa no es, o sea, el sueño que uno piensa que es sueño es la realidad, entonces lo que tú dices son dos cuentos, porque yo puedo todo el cuento estar pensando, él está soñando que lo van a matar, cuando al final me dicen, no, lo que pasa es que él soñó que era un abejorro del futuro y tú quedas como, bitch, what the fuck. Entonces, eso, pero ¿qué pasa con Cortázar? Que lo hace explícito, que al final él nos dice, ese era el sueño, mientras que Joyce Carol nos dice, bueno, ahí te dejo tu historia, vuelve y lee el cuento, tú dime qué piensas, lo que tú dices. Es que cualquiera podría pensar, por eso les recomiendo que por favor si lean este cuento. Joyce Carol tiene unos cuentazos brutales y en todos los termina. Hay varios que son así, terminan de este modo que tú quedas como, ¿qué? Espérate, voy a volver a leer. Entonces, y hay otros que son aún más efectivos y el golpe del final es sequísimo. Entonces, nada, pues me encanta este cuento, me parece brutal, me parece que adquiere demasiado sentido. Ahora que sé que es un sueño, creo que lo puedo volver a leer y decir, marica, obviamente, desde aquí nos lo estaban anunciando. Además, porque estaba pensando que nosotros nunca vemos la transición de una cosa a la otra, es decir, ella se levanta de la cama y aparece en la puerta mosquitera. Sí, nunca nos dice bajo las escaleras, no hay tampoco un espacio que nos haga entender que eso pasó como detrás de escenas, sino que me levanto de la cama, ¡pum! Estoy en la puerta mosquitera. Y es algo que pasa en los sueños, o sea, tú estás en un cuarto y abres la puerta y apareces en otro lugar que nada que ver. Entonces, eso me parece muy interesante. Esta mujer es brutal, me encanta cómo construye el terror. No sé, tendría que ver entrevistas de ella. Este cuento es reconocido, además, ¿Dónde vas, dónde estuviste? Es el título de su primera recopilación de cuentos. Ella lo publicó en el 66 como en un magazine, entonces es como su cuento más importante. Eh, y este cuento, no sé, porque llego a pensar que es que ya en los 50 ya habían casos de asesinos en serie en Estados Unidos y siento que ya van dos capítulos que hablamos de asesinos en serie y va a tocar hacer un episodio de asesinos en serie porque eh, hay mucho tema para hablar, pero siento que ya sí está basada. Y yo también, cuando decías como este Bondi, yo decía, marica, total, porque cómo es capaz de manipularla sin tocarla lejos, porque ya siempre dice, está a 3 metros de mí, está a 3 metros de mí, está a 3 metros de mí, entonces está relativamente lejos y que él solo le diga, por favor, cuelga, por favor, sal, por favor, no hagas eso, no seas una niña mala, no sé qué, o sea, tú quedas como, "Bish, what the fuck". Además, que mira que estaba viendo, no sé si te diste cuenta de ese detalle, que cuando el man llega a la casa, ella lo describe, no, que es flaco, desalineado, parece que tiene una peluca. Luego cuando él se baja y se acerca un poco más a la puerta, ella le dice, no, se ve que es musculoso, mira cómo tiene esa camisa metida dentro del pantalón, no sé qué, cosas del sueño, o sea, está configurando su fantasía sexual, está diciendo, este es el tipo de hombres que me gusta. Y claro, luego se vuelve peligroso porque es también como la voz de la conciencia de la mamá diciéndole, cuidado, cuidado, cuidado con qué es lo que estás haciendo, cuidado con quién te estás metiendo, cuidado con tu precocidad. Entonces me parece como top. Es que por donde se vea este cuento es top. Y nada, yo no sé qué más quieres agregar sobre eso, Miguel, me parece brutal este cuento. Yo creo que a modo de conclusión, tanto este como el de Gabo, ¿cómo se llama? Espera. Solo vine a hablar por teléfono, ganan por el hecho de no contar toda la historia, al menos de contarla, pero no siendo explícito del todo, porque es que ahorita estaba pensando muy, y si hay unas partes en donde, a pesar de ser un sueño, es o sea, se recuerda muy bien, ¿no? Como que el narrador sabe cada detalle, sabe cada palabra que dijo cada persona, pero es cierto que
que no hay como una transición, es decir, lo que mencionabas, aparece en un momento en la cocina y ya está ahí hablando con el tipo. Y ese es como la misma película, la misma niebla que hay en Gabo. Estos dos cuentos se me parecen que tienen como algo en común y es en eso, que no se cuenta todo y por eso se cuenta más, ¿no? Y creo que, bueno, ya como por mi parte, estos fueron los tres cuentos de este capítulo. Seguramente más adelante vamos a retomar algún o alguna autora y no, muy chimba. Muy chimba también hablar de cuentos, que me parece que es fantástico hacer. Sí, también me parece brutal, es un cuento, uff, nos podemos quedar aquí haciendo un capítulo solo de Joyce Carol y de este cuento, es genial. Pienso que eso que dices de lo borroso que también está en Gabo y por eso propuse estos dos cuentos porque son dos tipos de intriga diferentes, pero esto me parece interesante y tendrá que ver con el siguiente capítulo de esta temporada, de las cosas borrosas, de esos finales borrosos, de esos finales torrenciales, porque siento que es lo que pasa cuando uno sueña algo que te impacta, pero igual tratas de recordar cosas y solo recuerdas cosas que te impactaron mucho, pero no detalles pequeños. Y ese es el tipo de narración de este cuento. Entonces, muy brutal. Yo les voy a recomendar de Joyce Carol, Idilio en Manhattan, que es un cuento que vamos a ver cómo, en qué capítulo lo metemos para poder discutirlo. Brutal también. Si les gusta dónde vas, dónde estuviste, lean Idilio en Manhattan y creo que van a pelear por cuál es el mejor. Y de Gabo, para su sección de terror, creo que en lo sobrenatural está muy marcado en su libro de cuentos de Ojos de Perro Azul. Mi favorito es Eva está dentro de su gato, creo que es así, no. Bueno, así es el cuento. Entonces, léalos, son muy buenos, son mis cuentos como de intriga slash terror favorito y pues ya tienen las recomendaciones del episodio pasado, así que creo que tienen una larga lista de por leer en este género de cuentos. Sí, de hecho, ahorita también estaba como pensando en otras recomendaciones y podrían leerse. Son dos cuentos súper cortos. Uno es La Migala de Juan José Arreola, que va tirando como también como a la incomodidad, ¿no? Sí, como más que todo a la incomodidad. Y el otro es Mecánica Popular de Carter, que ese cuento rompe por todo, por lo corto, por ese final tan abierto. Bueno, no tan abierto, en realidad es muy cerradito, pero lo deja uno pensando mucho. Entonces, eso fue todo por un episodio más de Enredados Podcast. Esperamos que les haya gustado. Nos estaremos pillando en otro capítulo. Pronto estaremos subiendo en redes de qué va a tratar, también para que estén pendientes, para que vean cuáles son las lecturas y puedan escuchar este podcast con los textos ya leídos. Y bueno, muchas gracias a ti, Juana, por la intervención, por estas dos lecturas que propusiste. Y recuerden que nos pueden seguir como Enredad número 2 podcast en Instagram. Ahí estamos subiendo contenido. Y bueno, sin más, muchas gracias por escucharnos y nos estaremos pillando en otro capítulo. Chaito pues. Gracias a todos, chao, chao, y esperamos que les hayan encantado estos cuentos y que los lean. Y para los que nos están escuchando desde Spotify, no olviden llenar la encuesta que pusimos sobre si estos cuentos son sus favoritos o nada que ver. Entonces, nos vemos en un episodio más. Saludos también a los que nos escuchan en YouTube. Y eso sería todo por este episodio.